Vamos a hablar con Lucía Salinas, periodista de Clarín, amiga, por supuesto, de la casa. ¿Cómo estás, Lucía? Jessica Bossi y el equipo de La Nata te saludan. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para todo el equipo ahí. Bueno, ¿qué es lo que se sabe de lo que va a ser la ampliación de la denuncia contra Alberto Fernández de Fabiola Yáñez? Bueno, en principio lo que ocurrió hasta el momento es que Fabiola Yáñez no ha declarado. Lo único que hizo fue manifestar ante el juez Ercolini su voluntad de radicar la denuncia penal, lo cual implicaba desarchivar ese legajo reservado que se había iniciado con las primeras pruebas extraídas del celular de María Cantero, quien fue secretaria de Alberto Fernández, y que la colocaban a ella en un lugar de única y primordial víctima. En esa audiencia, que fue virtual, porque Fabiola Yáñez, como ya todos saben, está radicada en España, el juez ofreció mostrarle las pruebas para que ella tome dimensión de lo que estaba ocurriendo, y ella decidió no hacerlo, como también había desistido de iniciar la acción penal. Lo que ocurrió esta semana es que ella manifestó sentirse absolutamente agobiada, cansada, presionada y hostigada, fue la palabra que utilizó, diariamente por el expresidente de la Nación, y que eso la condujo a finalmente realizar la denuncia. En ese contexto, lo que el juez le explica, que ella ya se encontraba bajo juramento y que al radicar la denuncia lo próximo que tocaba era que ella brinde detalles sobre los hechos que le estaba adjudicando Alberto Fernández. Esa es la parte que falta. Ahora lo que es necesario y lo que va a hacer la Fiscalía a cargo de Carlos Rívolo es escucharla, escuchar qué tiene para decir ella, cuáles son las pruebas que dice poseer para sostener sus acusaciones contra Alberto Fernández, y después, por supuesto, que ese testimonio abre un gran abanico de posibilidades de personas que sean citadas a declarar en carácter de testigo, es decir, alguien más vio esas situaciones, esas escenas de violencia, dónde se produjeron, en qué fechas, si ella estaba con alguien, si ella logró manifestárselo a alguien. Bueno, su testimonio va a ser central para las próximas medidas que se tomen en el marco de la causa. ¿Tiene fecha esa declaración o cuánto tiempo se puede estirar? Bueno, en principio no hay una fecha preestablecida. Sí, lo que han planteado aquellos que han podido hablar con ella es que se encuentra en un estado de mucha angustia. De hecho, el día que ella tiene la audiencia con el juez Ercolini, esta semana, creo que fue el día martes, para radicar la denuncia, el juez le pregunta si ella quería declarar en ese momento, y ella le dijo que no se sentía en condiciones. Por esta situación se sentía angustiada, todavía atemorizada por haber avanzado en una acusación contra el expresidente de la Nación. Y la verdad es que ayer, que la Fiscalía se comunicó con ella nuevamente de forma virtual en una audiencia que fue meramente informativa y formal, es decir, la Fiscalía se presentó, puso a disposición de Fabiola Yáñez 2 oficinas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal en este tipo de delitos, para darle contención, para ayudarla, con lo cual se supone que una vez que ella esté como en condiciones un poco más aptas emocionalmente para poder contar todo lo que vivió, allí es cuando la Fiscalía le va a tomar testimonio. Por supuesto que es entendible su situación personal, anímica y demás. También es cierto que hasta que no concrete ese paso que falta, está en una especie de limbo la investigación por este delito. Sí. Ese punto es importante porque esto es algo que le remarcó tanto el juez Ercolini como el fiscal Rívolo, y es que lo próximo que se necesita en la investigación para avanzar son las pruebas que ella dice tener. Ella dice que tiene fotografías, ella le dijo al juez Ercolini que tiene mucha información para brindar, que lo va a hacer, que quiere declarar. Bueno, es necesario, para que esa causa avance, escucharla a ella. Por esto mismo que hablábamos hace unos instantes, Jessy, si ella cuenta que en determinada ocasión fue maltratada, fue golpeada, bueno, esa situación, cuándo ocurrió, en qué contexto, había más personas, se puede citar a alguien que atestigue que la vio en estas condiciones, siendo víctima de hechos de violencia por parte del expresidente. Todo lo que ella pueda brindar
en una declaración testimonial, a lo que va a derivar a la Fiscalía es a entrecruzar datos. Es decir, estos hechos que ella denuncia, las fotografías que dice que tiene para aportar y toda la información que quiere contar ante la justicia, si tiene relación directa con el hecho denunciado. Lu, ¿cómo te va? Roland. Hola, Rolo. Te quería hacer una serie de preguntas, pero la primera es, María Cantero, ¿puede llegar a ser testigo en esta causa? Porque ella recibió, supuestamente en tiempo real, noticias de las golpizas, lo cual, más allá de todo, en lo ético lo ubica en un lugar totalmente detestable, me parece, de cuarta, en lo personal, María Cantero, que recibía noticias de una mujer golpeada y seguía para adelante con tal de hacer negocios, pero imagino que la pueden llegar a citar a declarar en este aspecto como testigo, más allá de la causa del tema de los seguros. Te quería preguntar si la causa se va a quedar sí o sí en el Fuero Federal y si está previsto hacerle peritajes psicológicos y psiquiátricos a Fabiola. Bueno, en principio hay un tema que no es menor y es en esa discusión respecto a si la causa va a continuar en el Fuero Federal Penal o se ve al Fuero Penal Ordinario. Lo que sostienen varios en Comodoro Pi es que no es un hecho de violencia en las cuatro paredes de un seno familiar, sino que estos hechos habrían ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos y la persona involucrada es nada más ni nada menos que un expresidente de la Nación. Lo cual eso ya le reviste, le da como otro carácter a la causa. Y además que la presunta confidente, en este caso María Cantero, que es la que recibe los mensajes o habría recibido los mensajes de Fabiola Yáñez, también revestía carácter de funcionaria pública por el cargo que ocupaba. Con lo cual, lo más probable es que la causa continúe en el Fuero Federal Penal también por las personas que están involucradas. La discusión será si efectivamente se corrobora que los hechos transcurrieron en la Quinta de Olivos, si seguirá en Comodoro Pi o si irá a San Isidro, que es el juzgado que tiene jurisdicción sobre todo aquello que ocurre en la Quinta. Como fue la fiesta, claro. Exactamente, la fiesta de Olivos inició en Comodoro Pi y terminó yéndose al juzgado de San Isidro. Y después, respecto al rol de María Cantero, yo creo que lo que analiza la justicia por estas horas es la cantidad de personas que pudieron haber visto o haber escuchado por parte de Fabiola Yáñez esas situaciones de violencia a la cual estuvo sometida, según lo que ella está denunciando, y que en el caso de María Cantero debería ser una de las primeras en dar testimonio, porque ella es la que recibe los mensajes que después, en el marco de la causa por presuntos hechos de corrupción, el juzgado obtiene esos mensajes y genera este legajo reservado, con lo cual seguramente lo que se le va a preguntar a ella es si hubo más intercambios de ese estilo, en qué medidas adoptó o si lo habló con alguien más también. ¿Y ahí podría aparecer la ministra de la Mujer, Eli Gómez Alcorta? Bueno, ahí hay que ver si ellos recibieron o si Fabiola Yáñez en algún momento intentó hablarlo con alguien más. La verdad es que por eso me parece que lo más relevante acá es el testimonio, la declaración de Fabiola Yáñez. Va a ser clarificadora, le va a dar a la Fiscalía una suerte de norte hacia dónde abrir ese abanico de posibilidades respecto a qué personas pueden llegar a citar para que cuenten que vieron, que escucharon, si la han visto a Fabiola en determinadas circunstancias, a hacer como ese entrecruzamiento de hechos, fechas, lugares, y qué personas podrían haber visto esto también, o escuchado algo por parte de la ex primera dama. Por último, Lu, te quiero preguntar por la investigación del acto que se presupone que es de corrupción con el negocio de los seguros, y es todos los nombres de funcionarios que aparecieron de distinto rango, alrededor de 20, comunicándose con Cantero, avalando gestiones para poner al marido en determinados ministerios y contratarlo por los seguros. ¿Cuál es la situación de todos los mencionados? ¿Los van a citar en algún momento? ¿Están bajo un radio de sospecha? Bueno, ahí a mí me parece que hay como 3 números que es importante poner sobre la charla, porque permite dar dimensión a la causa. Una, que la discusión sobre cómo avanzará
la denuncia penal de Fabiola Yáñez va por cuerdas separadas, como suele decirse. Pero la causa por presuntos hechos de corrupción tiene involucrado 3.300 millones de pesos que el Estado pagó durante toda la presidencia de Alberto Fernández en concepto de comisiones a los brokers. El segundo broker más beneficiado con el pago de esas comisiones fue Héctor Martínez Sosa, que aparece en esos más de 1.800 mensajes que intercambia con María Cantero, donde se hablan de más de una veintena de negocios que a él le interesaban. Héctor Martínez Sosa llegó a obtener 19 contratos durante el gobierno de Alberto Fernández, y en muchos de ellos lo que se desnuda a través de estos mensajes de WhatsApp es que hubo alguna participación directa o indirecta de algunos funcionarios, estando en conocimiento del interés de Martínez Sosa, facilitando reuniones, algunos que asumen la responsabilidad de destrabar esos contratos. En principio hay algo que el juzgado no descarta, que es que cada uno de esos funcionarios mencionados, que según los mensajes de Cantero tienen algún porcentaje de participación, expliquen posiblemente solo en carácter de testigos en una primera etapa, qué hicieron, por qué lo ayudaron, si eso respetó las vías administrativas, si no se violó alguna normativa que es la que regula cómo se deben contratar los seguros con Nación Seguros, Sociedad Anónima. Hay varios que deberían dar algunas explicaciones, porque cuando se empiezan a cruzar las fechas, algunas reuniones, algunos mensajes de algunos funcionarios coinciden con las fechas en las que Martínez Sosa comienza a cobrar las comisiones por las pólizas conseguidas. Claro. Es clave esto que contás y que avance, porque ahora nos quedamos mucho con la investigación de violencia de género por lo escandaloso, por el impacto político, porque era una bandera que completamente quedó destrozada, pero esta es el gran caso de corrupción del gobierno de Alberto Fernández, y bueno, también tiene que seguir teniendo el impulso y el avance para que se esclarezca las responsabilidades y la pena que tenga que tener cada uno. Sí, hay dos cosas, Jessy. Primero, ayer la Cámara de Casación, que es la instancia previa a llegar a la Corte Suprema con un reclamo, volvió a avalar al juez Julián Ercolini frente al expediente. Ayer Alberto Fernández y su abogada Mariana Barbita habían insistido con correrlo de la causa, y después que Alberto Fernández se había jactado de que en su gobierno no fue uno que careció de hechos de corrupción. Y este expediente es el primero que pesa sobre él fuera de la función pública, donde lo que se le atribuyen es una administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Y esto lo que implica es que hubo fondos públicos que no estuvieron manejados adecuadamente, y que además las personas que tenían la responsabilidad de velar por los intereses del Estado, lo que sospecha la justicia es que utilizaron las estructuras del Estado para un beneficio personal. Y ahí se abre otro interrogante. ¿Héctor Martínez Sosa era el único beneficiario y el beneficiario final de esas comisiones, de esos contratos que iba ganando? La gran pregunta. Bueno, probablemente no. Una bomba es este caso. Gracias, Lucía. Lucía Salinas, periodista del diario Clarín. Es el mediodía.